Hola, estudiante de los grados décimo. Les habla el docente Carlos Alberto Cimarra Cabeza, encargado del área de ciencias sociales en la asignatura de ciencias económicas. Vamos a hablar un poco sobre el plan de clase de economía para este primer periodo. Luego abordaremos a explicar lo que tiene que ver con la actividad de la actividad de aprendizaje, que tiene que ver con los conceptos previos de economía y explicar un poco cómo se va a hacer el taller. Prestemos un poco de atención al video tutorial. Como podemos ver, en nuestro trabajo que se va a gestar en el área de ciencias económicas, tendremos en cuenta unos ejes temáticos que vamos a impartir durante este primer periodo. Dentro del primer eje temático están los conceptos previos de economía. Aquí hablaremos un poco sobre qué es la economía, sujeto de estudio, la forma como se distribuyen los recursos, los bienes y servicios. Luego pasaremos a la temática, la producción de bienes y servicios, los sectores económicos, los factores de producción y los principios económicos. Estos serán los temas que vendrán más adelante. Con respecto a los indicadores de desempeño que vamos a trabajar en esta cartilla de aprendizaje, que tiene que ver con el tema de conceptos previos de la economía, tendremos un indicador cognitivo donde los estudiantes van a analizar el concepto de economía y su objeto de estudio. En esta parte se pretende que el estudiante pueda identificar y conocer qué entiende por economía y cuál es el objeto de estudio de esta ciencia, que va dirigida más que todo a la forma de producción, distribución y consumo que las sociedades en cierta medida desarrollan dependiendo de sus características geográficas y los recursos naturales con los que cuentan. Igualmente, tendremos en cuenta un indicador procedimental en donde se tiene en cuenta el siguiente concepto. Comprende cómo la economía está relacionada con su entorno cultural. Aquí vamos a mirar cómo el estudiante relaciona su entorno cultural con la actividad económica y cómo puede identificar las distintas formas como la comunidad está relacionada con su actividad de producir y de establecer vínculos sociales a través de la economía, porque vemos que es una actividad netamente cotidiana. En lo actitudinal, siempre se va a evaluar como el estudiante, cuáles serán sus actitudes con relación a, la, a la asignatura. Aquí dentro de esta parte, en la tutoría, los estudiantes dieron sus puntos de vista con relación al tema de la economía. Cada quien dio su opinión y logramos concretar un concepto previo, el cual analizamos de la siguiente forma. ¿Qué es economía? La economía estudia las formas en que las sociedades gestionan o manejan sus recursos con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos entre los miembros de la sociedad. Entonces aquí en estos óvalos representamos cada uno de los términos relacionados al tema de la economía, donde obviamente es una relación netamente social, donde los seres humanos interactuamos y la economía nos ayuda en cierta medida a comprender o interpretar cómo los seres humanos gestionamos nuestros recursos, los transformamos, los producimos para poderlos convertir en bienes y servicios, para poderlos distribuir en todos los miembros de la sociedad. Y el objeto de la economía, que apunta directamente a cómo toda la sociedad, de los pueblos, las comunidades producen sus bienes y servicios para su distribución. Entonces estos tres elementos es lo que estudia la economía, la forma de cómo se producen los bienes y servicios,
la forma como se transforman, se distribuyen y están aptas para el consumo. De esta manera explicamos un poco la parte previa del objeto de estudio de la economía, que tiene en cuenta estos tres eslabones que se encuentran acá: la producción, la distribución y el consumo. Lo que prácticamente en nuestras tutorías hablamos y profundizamos. Ahora vamos a explicarles un poco sobre la cartilla de aprendizaje, cuál es de suma importancia que los estudiantes tengan una orientación para realizar las actividades que tenemos propuestas en la misma. Aquí están los indicadores, el tema, que obviamente que es la economía. Podemos ver las competencias que se van a evaluar, la argumentativa y la interpretativa. Y vamos a encontrar en la parte de exploración o conceptualización contenido y la información relevante del tema, donde vamos a hablar un poco sobre la función social de la economía y que en cierta medida ella nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades, que son ilimitadas, y los recursos escasos que tenemos, por ejemplo, que hacen parte de nuestro territorio, nuestro entorno natural. Nosotros los aprovechamos de la mejor forma para poder producirlos y con ellos adquirir el sustento diario y satisfacer nuestras necesidades. Entonces aquí van a encontrar una serie de conceptos: la definición de economía, la teoría económica, cual está dividida en dos variables muy importantes dentro de la teoría macroeconómica y microeconómica. Encontrarán aquí esta parte de donde van a hacer la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, y el objeto de estudio de la economía, que muy bien lo explicamos anteriormente, teniendo en cuenta la forma de producción, distribución y consumo de las sociedades. Van a leerse toda esta parte de aquí. En cierta medida, la economía tiene diferentes objetos de estudio, los cuales se pueden simplificar en tres ámbitos. Aquí está la correcta administración de bienes y servicios, el uso de los recursos limitados, la base de la sociedad, etcétera. Y los tipos de economía en los cuales existen, que esta parte la vamos a ver la próxima tutoría. Vamos a profundizar un poco sobre los tipos de economía que existen, cómo funcionan, cuáles son sus características, sobre todo con la economía tradicional, la economía centralizada y la economía de mercado. Y terminamos con la economía mixta. Luego, la actividad de ejercitación, que es lo que realmente tenemos que hacer hincapié en esta tutoría o pequeño tutorial. Vamos a mirar cómo vamos a responder estas preguntas en nuestro cuaderno para luego enviarlas al correo electrónico que está estipulado en esta cartilla. En la primera pregunta vas a contestar lo siguiente: de acuerdo al texto anterior, explico en qué consiste la economía. De acuerdo a lo leído o pactado en este texto, usted va a construir con sus propios argumentos y criterios qué entiendes por economía. Vas a explicar. Luego, en el segundo punto, describe en un párrafo cómo se desarrollan las actividades económicas en tu comunidad. Usted tiene que hacer un análisis, observar cuáles son las actividades económicas cotidianas y que son tradicionales en la comunidad de Boca Chica. Usted tendrá en cuenta como observador describir cuáles son esas actividades económicas que se realizan a diario y cuáles son las más, en cierta medida, puntuales, que son dinámicas y que son constantes en la comunidad. En el tercer punto, identifica qué recursos son escasos en tu comunidad, los cuales no se encuentran de forma inmediata. Usted tiene que hacer un análisis de cuáles son los recursos que los cuales ustedes en la comunidad de Boca Chica no se presentan de manera común, y que siempre ustedes producen, van a su trabajo para poder conseguir este sustento que de pronto en la comunidad no se produce como tal y que está escaso. Hay alimentos, hay recursos naturales que en la comunidad escasean y que de pronto eso hace parte de esa búsqueda que tenemos nosotros diaria para poderlos obtener y tenerlos en la casa.
Vamos a colocarle un ejemplo, un recurso escaso en la comunidad de Boca Chica es el agua. Entonces, para ahí darle un ejemplo, pueden mirar qué otras cosas se requieren. En el punto 4, establezca diferencias entre microeconomía y macroeconomía. Ya teniendo en cuenta lo que está estipulado en el contenido donde está esta parte, usted analice y trate de comprender cuáles son de estas dos variables en qué se diferencian. Y en el punto 5, ¿estás de acuerdo con la expresión que la economía está relacionada con la correcta administración de bienes y servicios? ¿Será que la correcta administración de bienes y servicios es necesaria para tener una actividad económica eficiente? Entonces usted tiene que justificar su respuesta a través de su escrito. Y en el punto 6, realiza un mapa conceptual en tu cuaderno sobre el objeto de la economía. Ahí hablan del objeto de estudio de la economía, usted solamente lo va a representar o estructurar en un mapa conceptual. En el punto 7, diseñe en su cuaderno el siguiente cuadro donde especifique cada una de las diferencias entre los distintos tipos de sistemas económicos con el uso de palabras claves. Entonces usted va a encontrar aquí los tipos de economía, la economía tradicional, la economía centralizada, la economía de mercado, la economía mixta. Solamente va a colocar términos, no va a colocar, por decirlo así, un párrafo o una frase, sino términos, palabras claves que son características de cada una de estos tipos de economía. Por ejemplo, la economía tradicional es un tipo de economía agraria, entonces te va a escribir aquí agraria. En la economía centralizada, vemos que en la economía centralizada nos dicen que el Estado o el gobierno es el que administra los mercados, y esto se pone aquí planificada por el gobierno, planificada, listo. Porque solamente son frases, perdón, solamente son palabras, que es términos. Igualmente en la economía de mercado van a colocar términos o palabras que son claves para poder llenar este cuadro. Y el último punto, expresa con tus propios conocimientos y responde por qué es importante la economía en nuestras vidas. Y esta es una respuesta netamente de opinión, de acuerdo a de lo aprendido en esta temática, porque es importante la economía para nuestras vidas, para los seres humanos, para la comunidad, etc. Luego de terminar, aquí está el proceso de evaluación que siempre se va a tener en cuenta en cada trabajo. Se evaluará la parte cognitiva, la procedimental y la actitudinal, y tendremos en cuenta los criterios de evaluación, los cuales se encuentran también en las cartillas de aprendizaje. Sabemos que la calificación es netamente cualitativa. Se tendrá en cuenta el desempeño bajo, básico, alto y superior, una valoración cualitativa que represente en cierta medida este indicador, y si entrega o no entrega actividades, se coloca así o no. Entonces esto se estará enviando después de que ustedes realicen sus actividades y las envíen a los correos electrónicos que están en pantalla. 20 de julio, cienciasociales@gmail.com. Les reitero que siempre se enviarán las actividades de estos correos, no a los WhatsApp personal de los docentes ni tampoco a los grupos. Entonces, que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga. Muchas gracias.